Vamos a tomar lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Números capítulo 21, desde el versículo 4 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pasó con el pueblo durante el camino? Se desanimó. No los escucho. ¿Qué pasó? Se desanimó. El desánimo. Subraye en su mente esta palabra, el desánimo. En un peregrinar hay desánimo. ¿Qué sucede cuando hay desánimo? ¿Qué puertas se abren cuando hay desánimos? Versículo 5. Y murmuró el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué es lo que sucede cuando hay desánimo? Empiezan las quejas, empieza la insatisfacción, empieza la murmuración, empieza a sentirse incómodo, ya no ve lo porvenir, comienza a volcar su mirada a lo presente, al momento de incomodidad, al momento de dolor. Y eso hace que comience el corazón a manifestar pecado hacia Dios, porque la murmuración comenzó contra Dios, los reproches comenzó contra Dios, la insatisfacción comenzó contra Dios, las quejas comenzó contra Dios. Y mucha gente probablemente no levanta sus ojos y su dedo al cielo, o no menciona diciendo, tú Dios me haces esto, pero el solo hecho de quejarse, criticar, murmurar, estar insatisfecho de las cosas que uno vive en esta transición, en esta vida que es una vida de paso, porque Dios no planificó esta vida para la iglesia, sino la vida eterna a su lado. Si la iglesia no entiende esto, lo primero que hace es sentirse insatisfecho, no le gustan las cosas que Dios les está enseñando, las cosas que Dios les está guiando, y comienza la murmuración, comienza las quejas, comienza la insatisfacción, y eso se llama pecado. Eso es una provocación a Dios, porque Dios nos dijo en su palabra que nosotros tenemos un destino final. Padre, dijo Jesús, a donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Si usted es un hijo de Dios, no puede usted estar aferrado a las cosas temporales, terrenales y naturales como si fuera que eso es todo en su vida, sino que usted tiene que mirar el lugar con la fe que Dios le ha dado, el lugar que usted debe llegar, el lugar que el Señor te viene a buscar para llevarte. El pueblo se quejaba así: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. ¿Cuál era la necesidad? Meramente física. ¿Cuál era la urgencia? La satisfacción corporal, los deseos de la carne. Lo único que miraban esto, no miraban lo prometido, no miraban lo que viene. Por lo tanto, vemos que la ofensa hacia Dios y la murmuración hacia Moisés, quien los estaba guiando, trae un resultado. Entonces el Señor, y si alguien dice, qué malo que es Dios para hacer esto, no, hermanos, Dios no es malo, Dios es justo. Dios es justo. Y es justo para Dios castigar la maldad. Es justo para Dios castigar el pecado. Mandó el Señor serpientes venenosas entre el pueblo.
Qué disciplina, ¿no? Para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel, ¿qué pasó? Murieron. Morir en incredulidad, morir en rebelión, morir insatisfecho de Dios, morir amargado, morir mirando hacia atrás lo que perdieron, lo que dejaron, la comodidad que tenían antes, el confort que tenían antes, es despreciar lo venidero, la gloria venidera, la tierra bendita. Y morir de esa forma significa irse al infierno. El pueblo fue a ver a Moisés y dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor. Levante la mano cuánto alguna vez murmuraron. Los demás todavía no saben si murmuraron o murmuraron. Porque eso está en nuestra naturaleza. Somos naturalmente insatisfechos. La Escritura dice que el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. La naturaleza del hombre es insatisfecha y por más que tenga todo, aún quiere más. Por lo tanto, la murmuración que abre las puertas al pecado de la carne debe ser presentada delante de Dios sin ningún tipo de encubrimiento como un pecado. Pero no quiero hablar sobre esto, quiero hablar sobre la solución. Y dice la Escritura: el pueblo le dijo a Moisés: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Que pedían que les quite esas serpientes. Moisés oró al pueblo y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Haz una nueva serpiente. Le pidieron que quite esas serpientes y Dios manda a hacer una nueva. ¿Qué clase de respuesta es esta, no? ¿Qué clase de solución es esta? Todo esto es glorioso, lo que estamos leyendo. Dice así la Escritura: Dios le mandó a hacer una serpiente. Haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Súbela en un palo, en un poste, en un asta. Todo el que sea mordido y mire a esta serpiente vivirá. Moisés hizo una serpiente ¿de qué? De bronce. Diga conmigo: bronce. ¿Usted sabe qué significa el bronce en el lenguaje bíblico? Juicio. El justo juicio donde Dios derrama su ira. Esa serpiente que levantó era una serpiente de bronce, una serpiente de juicio. En un juicio uno puede ser absuelto o puede ser condenado. No hay empate en un juicio. O uno es culpable o es inocente. Esa serpiente levantada allí en el desierto era un juicio de Dios, donde ese pueblo debía definirse. El que mire esa serpiente vivirá, y el que no la mire morirá. Cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Le voy a pedir, por favor, que meditemos en la serpiente de bronce. Alguien que por un acto de justicia y de juicio
también fue levantado en un madero para que toda la ira de Dios Padre sea sobre él y todos los que vean y crean serán salvos. Pero ¿cuántos no vieron? Mejor dicho, vieron y no creyeron. Están condenados. Vamos a ir por favor a Juan capítulo 3. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo y explicándole acerca del nuevo nacimiento y del propósito justamente de la venida de Cristo el Mesías, como un acto enviado por amor del Padre para salvar a todo aquel que cree en Él, para que no se pierda, dice el versículo 14, Jesús dijo así: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De quién hablaba esa serpiente? De Cristo. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, de una cantidad de gente que había quienes iban a arrepentirse y habían quienes iban a seguir murmurando hasta la tumba. Había gente que iba a rendirse confesando sus pecados. Hemos pecado contra Dios, e iban a recibir la bendición, y hay otros que iban a seguir murmurando y quejándose y demandando a Dios dinero, prosperidad, salud, divertimiento, mujeres, varones, cuántas cosas se están pidiendo. En esta mañana quiero hablar de un hombre extraordinario, un hombre que atrae a todo el mundo hacia él, un hombre que tiene la fuerza atractiva de un imán. Su magnetismo hace que hasta los ateos ya cansen hablando de Dios. Porque ellos hablan más de Dios que los cristianos, ¿sabían? Todo el tiempo hablan de Dios. ¿Qué es lo que produce esto? En Juan capítulo 12, versículo 32, dice así la Escritura. Hablando Jesús de su muerte, porque recién dijo, es necesario que así como la serpiente, Moisés levantó a la serpiente, el Hijo del Hombre también sea levantado. Dice el versículo 32 del capítulo 12 de Juan: y cuando yo sea levantado de la tierra, ¿qué sucederá? A todos atraeré a mí mismo. ¿Quién es este hombre extraordinario que atrajo a todo el mundo? El nacimiento de Mahoma no cambió el curso de la historia, ni la edad, ni la fecha, ni el calendario, ni el nacimiento de Confucio, o de Krishna, o de cualquier otra personalidad o personaje que se pueda decir que es una divinidad. Solamente el nacimiento de un hombre extraordinario pudo hacer que todo el calendario sea transformado en una era antes de Cristo y en una era después de Cristo. ¿Qué marcó eso? ¿Qué sucedió? Es la evidencia más grande de que Cristo es real, que un hombre extraordinario caminó por este mundo. El pueblo judío, el pueblo de Israel, está celebrando el año 5777, 78, si no me equivoco. La comunidad china está muchos más años más, en el año 6000 y pico, no recuerdo bien. Y los ateos no creen en Dios ni en Jesucristo, pero todos, judíos, ateos, chinos, a la hora de firmar un cheque tienen que poner 2013, ¿no? A la hora de inscribir a un niño en el registro civil tienen que poner
nacido en el año 2013. ¿2013 de qué? ¿De qué era? No es una fecha común, no es un calendario común, porque habla de alguien que no fue común. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, les aseguro que voy a traer a todos a mí mismo. Veamos qué cosas Jesús, este hombre extraordinario, atraía mientras él estaba en la tierra y qué es lo que atrae aún hoy mientras él está a la diestra del trono del Padre. Primero, tenía una realmente personalidad magnética. Atraía como una persona con su personalidad. La gente decía, nadie habló como él. Nadie habló como él. Atrajo a los niños. Y eso no es poca cosa, ¿no? Hay gente que tiene esa virtud que los niños lo siguen. Yo lo admiro al anciano. Cada vez que va a un lugar, parece que tiene un imán con los niños. Pero no todos pueden tener una atracción hacia los niños. Y Jesús, los niños se pegaban a él. No tan solo atrajo a los niños, su personalidad y su carácter acreditaba que era diferente, pues también atraía a los pecadores a él. Ladrones querían comer con él, prostitutas querían comer con él, publicanos querían comer con él. Sin embargo, hoy los ladrones, las prostitutas, los pecadores lo invitan a ustedes, ¿no?, a comer a su mesa, a compartir. Hay algo que ha cambiado. La palabra muestra claramente que él era atractivo. Querían estar con él. Algo tiene ese hombre. Algo diferente tiene. ¿Será su bondad? ¿Será el amor con que expresaba las cosas? ¿Será con la autoridad con que hablaba? No tan solo él atrajo a niños y pecadores, sino también atraía muchísimo a sus enemigos. Lo odiaban, claro que sí, pero lo admiraban. Enviaron soldados a detenerlo, pero cuando fueron a detenerlo, se quedaron escuchándolo. Y volvieron. Es impresionante cómo habla. Lo admiraban. Él es atractivo en su persona. Ese hombre más atractivo que, según el salmista dice, es el deseado. Es el más hermoso de todos. La gracia se derramó sobre él. Tenía un mensaje magnético, una palabra extraordinaria. Veamos algunos versículos para que usted pueda ver esto. Él trajo al mundo un gran mensaje. ¿Cuál fue el gran mensaje que él trajo al mundo? El gran mensaje era él mismo, porque él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el que vino, pero su mensaje, siendo el verbo de Dios, era impactante. Fíjense en Lucas capítulo 5, versículo 1, para ver algunos textos de lo que provocaba en la gente. Lucas capítulo 5. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba para pedir prosperidad y pedir milagros, ¿así dice? No, dice para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora fíjense ustedes, algo ha pasado en este tiempo, que el mensaje no le atrae a la gente. ¿Será que se está predicando la palabra de Dios? Jesús movía gente, mucha gente, porque se agolpaban para oír
la palabra de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 2, en otro contexto dice así: y se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Qué hermoso, ¿no? Amontonados para oír la palabra de Dios. Es ejemplar. Tenía un magnetismo en su persona. Era una atracción con su palabra, con lo que decía. Allí en ese auditorio había niños admirándolo. Habían pecadores admirándolos. Afuera estaban los que lo odiaban admirándolo. Un hombre extraordinario. Su palabra era tan atractiva porque era intangible. ¿Qué quiere decir intangible? Podía ser entendida. ¿Con qué le voy a comparar el reino de los cielos? Decía, ¿no? Con una semilla de mostaza que vino un hombre y plantó en su campo y creció y salió un árbol grande y la gente entendía. Le hablaba verdades del reino. Le hablaba a sus seguidores de una manera sencilla. Hablaba hasta el idioma arameo, que era el idioma más común, más corriente, más chabacano, podríamos decir. El idioma más clásico entre la gente, más popular entre la gente. Jesús hablaba ese idioma. Su mensaje era bien entendido por la gente. Tenía autoridad en el mensaje. Veamos Mateo 7, 29. Dice la Escritura, 28, 29. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se admiraban de su enseñanza, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacía de Jesús atrayente? Su mensaje. Era Él el verbo. Él era la palabra. Pero lo transmitía de una manera que se podía entender. Lo transmitía de una manera sencilla, amados hermanos. Pero lo hacía con tal autoridad. Porque su personalidad, su integridad, su manera de ser respaldaba todo lo que decía. Muchos predicadores pueden haber y muchas iglesias pueden hacer actos públicos en las calles, mostrando que esto es lo que pedimos a Dios. Pero si sus vidas son un pésimo testimonio en la sociedad, no tiene ningún sentido. Vivan de tal manera que los incrédulos glorifiquen a Dios por el comportamiento de ustedes. Jesús hablaba y tenía autoridad en lo que decía porque Él mismo vivía lo que predicaba. Ese es lo atractivo de nuestro Señor. Así que no tan solo tenía una personalidad atractiva, sino que su palabra era atractiva. Y también lo más importante que había en su palabra era que el poder de Dios lo acompañaba mientras Él hablaba. Había un gran poder de tal manera que la gente se admiraba. La gente decía, ¿quién es este? Que aún las olas, el mar, el viento le obedece. ¿Quién es? Cuando expulsaba demonios, ¿quién es este? Que tiene tanta autoridad que aún los demonios se sujetan. ¿Se da cuenta por qué Jesús es una persona que caminó en esta tierra y que sigue siendo Él tan atractivo? Que si uno se pone a pensar, ¿cómo puede haber personas que teniendo el ser más atractivo de toda la creación, de todo el universo, Cristo no es creado, de todo el universo, todavía lo desprecian? Todavía no lo tienen en cuenta. Todavía no quieren
someterse a Él. Tenía un magnetismo de poder. Vamos a ver Marcos capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios, el versículo 27. Todos quedaron asombrados. Todos quedaron asombrados. Y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia. ¿Qué autoridad tenía? ¿Qué poder que tenía? ¿Y por qué hay tanta incredulidad hoy en día? Marcos capítulo 4, versículo 41, encontramos otro testimonio. Y ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Esto era cuando Jesús calmó la tempestad. Y los discípulos estaban con él. Y los que preguntaban eso, ¿quiénes eran? Los discípulos. ¿Quién? ¿Con quién estamos? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué poder? ¿Qué autoridad? Claro, por eso él dijo: el día que yo sea levantado, a todos los atraeré a mí mismo. Si esto lo hizo él estando aquí en la tierra, ¿cuánto más cuando fue levantado por el Padre hasta lo sumo en gloria? Marcos capítulo 2, versículo 12. Dice así la Escritura: enseguida el paralítico se levantó y tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Jesús es la persona más importante en este lugar, en toda la provincia, en toda Argentina, en todo el continente, en todas las naciones, en todo el planeta, en las galaxias, en todo el universo, en toda la eternidad, porque Él es Dios. ¿Puedes vivir separado de Él? ¿Te das cuenta que el desánimo en este peregrinar, cuando se desaniman en este trayecto de transición que estamos en este mundo, ese desánimo comienza a traer quejas? Pregúntate, ¿te has estado quejando en este último tiempo? ¿Te has estado sintiendo insatisfecho en este último tiempo? ¿No te satisface congregarte? ¿No te satisface leer la palabra? ¿No te satisface adorar? ¿No te satisface estar con los hermanos? ¿No te satisface tu trabajo? ¿No te satisface cuánto ganas en tu trabajo? Ni lo que estás estudiando, ni la casa que estás viviendo. Estás todo el tiempo quejando, estás todo el tiempo malhumorado, todo el tiempo estás rezongando, todo el tiempo te sentís fatigado porque todo eso desgasta. ¿Sabe qué estás haciendo? Estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. Y el pecado desde la P hasta la O es una ofensa a Dios que tiene que ser castigada por un Dios justo. No es un Dios buenito o es malo, es justo. Por eso siempre dijimos que hay dos noticias, una buena y una mala, ¿se acuerda? ¿Cuál es la buena? Que Dios está aquí con nosotros, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la mala? Que Dios está aquí con nosotros. Porque depende de cómo está usted.
si usted es una persona que mira a aquel que fue levantado, aquel que fue exhibido, aquel que fue el bronce, el juicio de Dios fue sobre él en la cruz del Calvario. Allí se purgó nuestros pecados en él. Y si usted vio a Cristo en la cruz por la fe, si usted entendió que Él tomó tu lugar en la cruz, si usted entendió que Él es el que padeció y el que sufrió por causa de tu pecado, de tu murmuración, por causa de estar descontento y aún añorando las cosas que dejaste atrás en Egipto, cuando entiendes esto y miras a Jesús, ahora no tan solo Él es atractivo para ti, sino es que Él te atrae a sí mismo. A todos los atraeré a mí mismo. ¿Cuánto dicen amén? Qué carácter y qué personalidad tan hermosa, qué convicción tan hermosa en su andar. Una combinación extraordinaria de bondad, pero a la vez también de dureza. Una expresión de amor y compasión, pero cuando tuvo que sacar el látigo, sacó el látigo. Qué personalidad, que podía abrazar a un niño y besarlo y podía echar fuera a una legión de demonios de un hombre. Qué hombre extraordinario, que lloraba y que se compadecía. Un hombre extraordinario que conocía el pensamiento de los que lo seguían. Y un hombre extraordinario que a él no lo mataron, sino que él ofreció voluntariamente su vida por el gozo puesto delante de él. Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Todo por qué? Por darnos la salvación, por darnos la vida. Entonces, amados hermanos, cuando empezamos a ver el magnetismo, la atracción de este hombre extraordinario, es lo que Cristo hizo cuando Él estuvo acá en la tierra, pero cuando fue exaltado por el Padre, cuando Él resucitó de entre los muertos. Ahora Él es el que debe ser exhibido delante de aquellos que están en este mundo, como aquella serpiente de bronce, que Dios dijo: aquellos que fueron mordidos por la otra serpiente venenosa y están muriendo, y miran la serpiente de bronce que yo he levantado y creen en Él, vivirán. Saben, hermanos, me ponía a pensar cuántas cosas uno se está quejando, cuántas cosas uno se está permanentemente insatisfecho, y acaso no nos damos cuenta que Él es el centro de todo el universo, que Él es lo más hermoso de la vida de una persona. Déjenme decirles que problemas vamos a tener siempre, hasta que nos muramos. Es más, estando sepultados, hasta los gusanos nos molestan. No es el fin dejar de tener problemas, sino es que mi alma esté puesta en las manos de mi Señor. Y déjeme decirle, hay una vida eterna, planeada, planificada, diseñada por el maestro, por el perito constructor, por el arquitecto más grande de todos, el fundamento que nadie lo puede mover, esa gran ciudad que Cristo ha preparado. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Esa hermosa ciudad que Él ha preparado está puesta delante de usted. La esperanza de la gloria venidera está puesta delante de usted y cada vez falta menos. No puede usted, hermano, dejar pasar más tiempo y seguir mirando lo natural, lo terrenal, lo inmediato. Amados hermanos, Él es suficientemente atractivo, porque nos atrae por su gloria,
nos atrae por su poder, nos atrae por su victoria, por lo que Él logró. Él trajo satisfacción al Padre. Por lo tanto, como nuestro sumo sacerdote, también trae satisfacción a nosotros. Quiero dejar este pensamiento y dejar esta enseñanza. La enseñanza que usted tiene que tomarla. La enseñanza que usted tiene que vivirla. Si usted es un hijo de Dios y se da cuenta, porque el Espíritu te está mostrando que está en pecado, como lo dice Números capítulo 21, hemos pecado. Lo que usted tiene que hacer es confesar su pecado y arrepentirse y mirar a Él. Porque en Él la ira de Dios se manifestó, muriendo en la cruz. Pero cuando resucitó, en Él la justicia de Dios se manifestó, imputándole a aquellos que han creído en Él. Yo te invito en esta mañana a que no luches más con las apariencias, ni trates de buscar justificaciones fuera de las Escrituras. Ninguno. Porque si alguien quiere buscar justificaciones fuera de las Escrituras, va a encontrar millones que provienen del padre de la mentira. Pero cuando vamos a la Escritura, que es la verdad de Dios, la verdad nos dice claramente qué es lo que nosotros tenemos y quiénes somos nosotros. ¿Para qué? Para poder confesar nuestros pecados. Si no tuviésemos la palabra de Dios, ninguno de nosotros podría tener la convicción y el testimonio del pecado. Les invito, amados hermanos, a que podamos leer para terminar Romanos capítulo 3, versículo 19. Gloria a tu nombre, Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve ¿para qué? Para reconocer el pecado. Vuelvo a decirlo. La ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios exige, lo que Dios demanda, está puesto para que reconozcamos el pecado. ¿Se anima a decir un mandato que sepa de memoria? Uno de los mandamientos. ¿Cuál? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento. Pero vamos a añadirle a ese. En Deuteronomio dice, maldito todo aquel que no honre a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá amén. ¿A qué se no lo leyó ese versículo? ¿Se da cuenta que hay algunas cosas que dejamos bajo la alfombra? Las bendiciones de Dios corremos todos, pero las maldiciones que vienen por causa de nuestras desobediencias, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, ¿amamos a Dios de esa manera? ¿Honra a su padre y a su madre? No dirá falsos testimonios, no mentir. ¿Miente usted? No robarás. Guardarás el día del Señor. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mire, solamente 10 mandamientos que son morales. Morales.
De esos 10 mandamientos morales, porque hay muchos, usted agarra los levíticos y van a ver mandamientos de higiene, mandamientos de la sexualidad, mandamientos de la alimentación, hay muchas de esas cosas, pero sí, está bien, muchos dicen, no, pero nosotros no somos judíos, perfecto, pero no debe confundir que hay mandatos o leyes ceremoniales, leyes morales y leyes civiles. Y lo único que en Cristo fue cumplido todo, porque Él es el cumplimiento de la ley, es la ley sacramental o religiosa, que vemos que Él era el Cordero, que Él es el pan, que Él es la Pascua. Pero las leyes morales no han cambiado, hermanos. Es más, pertenecemos a un reino que tiene leyes. Si hay un rey, hay un reino. Si hay reino, hay leyes. Hay ordenanzas, hay mandatos, hay estatutos. Hay cosas que tenemos que cumplir. Y usted se puso a pensar que la Escritura existe para que nosotros nos demos cuenta del pecado. Porque cuando yo leo y dice la palabra de Dios, algo que Dios demanda de mí, y yo estoy en infracción, no puedo decir, bueno, Señor, está bien, pero yo no soy judío. Es tremendo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, mire, acompáñeme rápido a Deuteronomio 28. Se los dejo para que usted pueda ver lo que Moisés, ya al final de su vida, antes de morir, porque Deuteronomio significa nuevamente escribió la ley, ¿sí? Nuevamente. En el capítulo 27, Deuteronomio resalta lo que Moisés hizo como un resumen. Como diciendo, bueno, muchachos, ya el Señor me dijo que yo no voy a pasar, que voy a ver desde aquí nomás y me voy a morir. Así que les dejo el resumen. Y claro, pero si nosotros hemos leído siempre capítulo 28 que dice las bendiciones de la obediencia, ¿cuántas bendiciones? Pero el capítulo 27 anteriormente está hablando de algo como una sentencia viva de parte del Señor, que obviamente mezcla algunas cosas de estos 3 puntos de la ley moral, la ley civil, la ley religiosa. Pero dice acá, por ejemplo, el versículo 11, ese día Moisés dio al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando hayas cruzado el río Jordán sobre el monte de Gerizim, estarán Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín para bendecir al pueblo. Y sobre el monte Elbat estarán para pronunciar la maldición Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. De las 12 tribus separadas, unos para bendecir y otros para pronunciar maldición. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Y dice, por ejemplo, para que usted pueda ver cuál era esto, versículo 15, maldito el que haga escultura o imagen de fundición, o piedra que un artífice que la haga, dice, y la oculte. Eso es un hecho repugnante delante del Señor. Y en respuesta el pueblo dirá, amén. Maldito el que sea el que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que reduzca los linderos de su prójimo. ¿Sí? Me quedo con 4 metros más del terreno del vecino. Ahí pongo el cerco, ¿no? Me quedo un poco más. Me acuerdo cuando está Eduardo, que Eduardo decía que ha tenido que ir judicialmente porque unos vecinos, ¿cuánto era? ¿Una hectárea era? No sé cuánto. No. La Biblia dice, maldito el que redujere los límites linderos de su vecino. Si es hasta acá, eso me da el Señor. O sea, ¿para qué tenemos la Biblia? ¿Como antitranspirante? ¿Y ahí andan los hermanos? ¿Para qué tenemos la Biblia? ¿Cuál es el sentido de escudriñar la palabra? Cuando empieza a decir las ordenanzas y los mandamientos, ¿para qué están? ¿Para molestarnos? Justo que me quedé yo con 8 metros del vecino, ¿qué hago ahora? Bueno, la palabra ¿para qué está? Dice, para que usted reconozca el pecado.
¿Sí o no? Para que reconozca el pecado. Y si sabe que está en pecado, ¿qué tiene que hacer? Está en problema, ¿no? Hay un problema, hay un Dios que es juez y es justo. Entonces, ¿voy a perder toda la bendición por un capricho de mi carne? ¿No es mejor decir, Padre, he pecado, me arrepiento, restituyo el daño? Por decir algo más, versículo 18, maldito sea el que a ciega pierda el camino. Maldito, 19, el que sea el que tuerza los derechos del extranjero, del huérfano, de la viuda. Todo el pueblo dirá amén. Maldito, dice, el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello descubre la intimidad de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que tenga relaciones sexuales con animal. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana. Sea esta hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Y empieza a decir todas esas cosas como una recopilación. Y amados hermanos, yo no entiendo si usted en algún momento dice, voy a hacer mi devocional y abre justo ese capítulo, ¿no? Oh, este no es para mí. Vamos a buscar algunas promesas. Amados hermanos, yo les estoy mostrando cuán importante es la palabra de Dios para que cuando vemos que hay en mí pecado, yo diga, Señor, estoy en un problema. Necesito un Salvador. Necesito alguien que pueda librarme de la causa de mi pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, pero más el regalo de Dios, aquel Cristo que fue levantado, en Él hay salvación y vida eterna. Por eso, mis hermanos, la gente que dice que es hija de Dios en este siglo XXI vive como quiere, hace lo que quiere. Ni siquiera siente culpa ni peso de culpa, porque probablemente muchos en este peregrinar están todo el tiempo murmurando de los que perdieron allá y dentro de poco ya no estén. Si usted es un hijo de Dios y el Espíritu Santo le trae convicción de que ha pecado, arrepiéntase hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué mañana no? ¿Se acuerda el rico que decía, alma, deleítate, come, bebe, tienes tus graneros llenos, regocíjate? ¿Qué dice el Señor? Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Amados hermanos, ese extraordinario hombre, ese hombre glorioso que caminó aquí en la tierra, Jesucristo, que atrajo con su manera de ser estando aquí en la tierra, ¿cuánto más va a atraer si en tu palabra está el poder de Él? Si en tu actitud está el testimonio de Él, si en tu vida muestra que Él es tu vida, ¿cuánto más va a atraer? Usted se puso a pensar el impacto que puede ser una iglesia en una sociedad, pero no haciendo lo que muchos confunden, sino viviendo como Cristo en esta tierra. Amados hermanos, si nosotros somos los mejores en tener comedores infantiles, gloria a Dios, pero la gente va a buscar por la comida. Si tenemos el mejor instituto de rehabilitación de drogas, gloria a Dios, pero la gente va a buscar esa solución. Si nosotros tenemos un gran programa para edificar casas a los pobres y a los indigentes, va a ser muy bueno eso, pero van a buscar eso. Pero se puso a pensar si cada uno de ustedes se determinan a vivir como Cristo vivió en la tierra, porque Jesús nos dio ejemplo. Y si yo soy cristiano, soy alguien que identifica a Cristo en esta tierra, hablando, comportándome, trabajando, honrando, sirviendo, sonriendo, teniendo paz, teniendo esperanza, teniendo una vida que otros digan, ¿cómo haces?
Hay gente que admiran a Marilyn Manson, admiran a Maroon 5, así se llama. Admiran a Messi. ¿Qué admira este mundo? ¿A quién buscan? ¿No es Cristo el admirable? ¿No es Él el que debe ser tenido en alta estima? ¿Cómo cree que te ve el mundo si te ve peor que los pecadores más pecadores? ¿Cómo cree que va a dar testimonio y gloria a Dios los incrédulos si en tu familia ven peleas, gritos, fornicaciones, adulterio, robo? Cae la policía cada 2 por 3 y ahí están todos los hermanos, sí, palpándolos de armas. No, están haciendo una limpieza. No, te están haciendo un allanamiento, hermano. ¡Qué testimonio, hermano! ¡Qué testimonio! ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Sabes por qué te hablo así, hermano? Porque ya viene Cristo pronto y quiere buscar una iglesia como Él la dejó. Nueva, pura, santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa. Por lo tanto, hermano, somete tu prueba, somete tus pensamientos, somete tus emociones, somete tu corazón a la luz de las Escrituras, para que cuando ella te diga, estás en pecado, dobles tus rodillas delante del Señor, levante tus ojos hacia la cruz del Calvario y le digas, Señor, soy un pecador, necesito tu perdón, porque esa serpiente de bronce, esa serpiente que tipifica a Cristo en el día del juicio, la justicia de Dios se manifestó allí y también la condenación en aquellos que no creen. Amados hermanos, hoy es día de arrepentimiento. Créanme en lo que les digo, hoy es un día de arrepentimiento. No deje para mañana, no piense mañana. Si usted siente convicción del Espíritu Santo y siente que no puede más, ríndase al Señor. Quebrántese, doble sus rodillas. Salga de la hipocresía, hermano. Salga de la hipocresía. Cuando el Espíritu Santo te habla, es como que estuvieras vos solito acá, no hay nadie más que a vos, te está hablando a vos. Sal de la hipocresía, sal del fariseísmo, reconoce que Él es el que atrae. Y si Él te atrae, eres bienaventurado, porque te vas a saciar de sus bienes. Salmo 66:8, así dice, ¿no? Te vas a saciar. Cierra tus ojos, vamos a orar, amados hermanos. Es mi intención que usted no se distraiga. Y por favor cierre sus ojos por respeto a usted y respeto a su hermano, que probablemente el Espíritu Santo está obrando en él. Pero necesita usted, amado hermano, como yo necesito cada día, siempre, tener en cuenta que Él fue levantado. Él fue levantado. Quiero que medites en la palabra. Lo que acabas de escuchar, medítalo. Padre, te pido que traigas fe en los incrédulos en esta mañana para que crean en tu palabra expuesta. Padre, en tu gracia salvífica trae arrepentimiento para salvación a los que están aquí. Padre, te suplico a ti que tu obra, la obra de tu Espíritu Santo, trayendo convicción del pecado, se manifieste aquí. Acá hay jóvenes que ya están sembrando mal su vida. Sí, Padre, están sembrando pésimo su vida. Pero están a tiempo de arrancar esa raíz, esa semilla. Están a tiempo de arrancar esa iniquidad hoy, Señor.
solamente por la obra de arrepentimiento y de confesión. Nadie puede justificar su pecado echándole la culpa a otro, como lo hizo Adán. Nadie puede justificar. Señor, todos hemos pecado y todos necesitamos de ti. Y Señor, ¿dónde está la bendición y dónde está la maldición? ¿Dónde está el que se salva y dónde está el que se condena al infierno? En que el mensaje ha sido expuesto, Padre. Y Cristo ha sido levantado, ha sido glorificado por ti. Él es a quien debemos mirar. A Él debe correr. A ese monte Calvario deben correr todos aquellos que están cargados con sus delitos y pecados y humillarse y recibir el perdón de Jesucristo. Pero sin embargo hay otros que corren a los brujos, al oscurantismo, al ocultismo, a la brujería, a la santería, a los amuletos, a los fetiches. Hay otros que buscan en la metafísica, en la cientología, en las ciencias. Todo lo que proviene de abajo es de abajo, y todo lo que proviene de arriba es glorioso, porque es de arriba, es de los cielos, y nuestro Salvador vino de los cielos. Por eso, Señor, ten piedad, y te clamo a ti, que de los labios que nunca salió una palabra de arrepentimiento, Señor, tu Espíritu obra en quebrantamiento para que aquel varón o aquella mujer comience de a poco con sus bocas, con sus labios, a confesar lo que está creyendo ahora en su corazón. Y no importa, Padre, si hace años que congrega, sino que puede decir: Señor, hoy siento por la convicción de tu Espíritu por primera vez que mis pecados todavía no fueron perdonados, que necesito, Señor, tu salvación, que necesito tu vida en mí, Padre, que necesito que me levantes porque estoy caído en este lodo pegajoso, Padre. Si hay aquí alguien que siente del Espíritu Santo, y no importa si aún es niño, o es un adolescente, o es un joven, o un anciano que cree que ya no hay tiempo para cambiar, en esta mañana te estoy hablando porque el hombre más extraordinario del universo, de la eternidad, Jesucristo el Señor, Él es el que te está atrayendo a ti. Él te está trayendo, te está trayendo. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la palabra. ¿Dónde has dejado tu pasión? ¿Dónde has dejado tu amor? ¿Dónde has dejado tu integridad, tu servicio al Señor? Jovencito, jovencita, ¿qué hiciste con la pureza? ¿Qué hiciste con tus pensamientos? Padre de familia, ¿qué hiciste con la autoridad que el Dios eterno te dio? Mamá, ¿qué hiciste que no fuiste idónea para tu esposo, para buscar la bendición de Dios? Familia de Cristo, ¿por qué se están quejando? ¿Por qué se están murmurando? Si nosotros estamos de paso en este mundo, es una transición, es un puente. Nuestro destino eterno es cielo nuevo y tierra nueva, en un estado de gloria venidera delante del Señor, y Cristo viene pronto. Señales hay de sobra. Cuando el amor de muchos se está apagando, ¿por qué dejas que se vaya apagando el tuyo? Levántate en el nombre de Jesucristo. Despiértate, iglesia. Sacúdete el polvo. Renueva las fuerzas en Cristo Jesús. La Biblia dice: por la ciencia el hombre no me va a conocer. Es por la locura del Evangelio. Es por la palabra poderosa del Señor, que muchos no la entienden, pero que es verdad. Por la palabra Dios creó el universo, por la palabra creó todo lo que existe. Es su palabra la que puede convertir y transformar tu vida. Oh Señor, sé glorificado en la verdadera conversión de hermanos, de amigos, de congregantes incluso. Sé glorificado, Señor, sé glorificado. Ser una persona nacida de nuevo significa estar bajo el gobierno de Cristo.
ha nacido del Espíritu. Y ese Espíritu, si hay respuesta, Dios llama, pero el hombre responde. Dios llama, Dios está haciendo un llamado en esta mañana. Dios está llamando, y no voy a invitar que venga acá al frente y nada de eso. Estoy haciendo el llamado. Yo hago un llamado exterior, yo llamo con la palabra, pero el Espíritu Santo está inquietando tu alma, tu espíritu, a que respondas en esta mañana. Estás enojado, estás rebelde, te sientes frustrado, se rompió tu matrimonio, se rompió tu familia, perdiste todo, estás enojado, guardas rencor, sepúltalo en el nombre de Jesús hoy. Tienes que ser libre. Tienes que ser libre. Él vino a hacerte libre. Si el Hijo te hace libre, seréis verdaderamente libres. Él está llamándote. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Él llama. ¿Quién responde? El Espíritu Santo pone en ti el querer como el hacer. Si sientes ahora que Él te está llamando, respóndele. Respóndele. No voy a inducirte lo que tienes que hacer para nada, porque yo no voy a estropear la obra del Espíritu Santo. Pero si Él te está llamando, respóndele. Respóndele. Escucha su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. ¿Dónde escuchas? En tus oídos, en tus entrañas, en tu alma, en tus pensamientos. Él se hace sentir. Es extraordinario cuando habla. La gente se maravilla. Respóndele, no luches, respóndele, respóndele. Gloria a Dios, hay hermanos que están entendiendo. Respóndele. Él te está llamando. Él te está llamando, respóndele. ¿Quién irá? Dice el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuál es tu respuesta? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Siempre Dios llamó. Adán, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, Señor. Tuve miedo. Tuve vergüenza. No te escondas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él te está llamando. Respóndele. No guardes silencio. Respóndele en el nombre de Jesús. Que toda incredulidad sea disipada por la fe de Jesucristo, por la fe de Dios que viene a tu vida. Gloria a Dios. Oh, santo eres tú, Señor, digno de alabanza. Digno. Los que están allí respondiéndole al Señor, los que están allí puestos de pie, ya saben lo que tienen que hacer. Hablen con Él. Alza tus ojos y mira la cruz. Con los ojos de la fe, mira la cruz. ¿Estás dispuesto a perder todo para ganar la vida? Eso es mirar la eternidad. Eso es mirar lo eterno. ¿Estás dispuesto? Vamos, ríndete. El que lo pueda hacer es porque el Espíritu te dio la oportunidad que lo hagas. Si no se hubiera levantado y se hubieran ido a mitad del mensaje, o quizás ni siquiera hubieran venido. Pero Él te atrajo con cuerdas de amor y Él te está hablando. Llama, respóndele. Ora allí donde estás. Abrile tu corazón a Él. Decile lo que hay en vos. Contale. Sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones, con toda oración y súplica. Que Él te va a escuchar. En el nombre de Jesús. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino.